Una vez más, sean todos bienvenidos a este canal en el cual hemos estudiado la palabra del Eterno y transmitimos la revelación y el conocimiento que a través de su palabra el Señor nos ha mostrado, el Señor nos ha revelado. Que la paz, el amor y la misericordia de nuestro abacado esté con cada uno de ustedes, donde quiera que nos están escuchando, donde quiera que nos están viendo, en este canal de YouTube, así como en las diferentes redes las cuales utilizamos para llevar el mensaje del Eterno. En esta ocasión vamos a hablar en el tema número 10 de la serie del Evangelio de la Serpiente. Vamos a hablar más detalladamente acerca de un tema el cual durante mucho tiempo no se enseñaba y en el cual la gran parte del pueblo evangélico ni siquiera lo ha escuchado. Para muchos el término de la teología del reemplazo es un término ajeno, es un término que no han escuchado, simplemente es una enseñanza la cual han ignorado. Pero como lo hemos venido diciendo a lo largo ya de esta serie, estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Estamos en el tiempo en el cual el Señor va a abrir la revelación de su palabra al verdadero conocimiento de lo que está escrito en cada una de las palabras, en cada una de las páginas de la Escritura. Así como el Señor ya vimos que está restaurando el nombre verdadero de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Así como hemos visto que nosotros hemos aprendido a que las fiestas del Eterno, sus Moedim, siguen vigentes para todo aquel que cree en el Mesías. Así como hemos visto que la Torá es la instrucción que Él dejó para guiar nuestra vida. Como dice Pablo, esas obras que Él de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. Es decir, obras que Él dejó establecidas desde tiempos antiguos, en el tiempo de Moisés y aún más atrás. Ya hemos revisado cómo incluso desde Noé hay una cuestión de instrucción, hay una cuestión de ley que el Señor entregó a Noé. Pero más específicamente tenemos la Torá escrita, ya no es una Torá oral como se le dio a Noé, sino es una Torá escrita a través de Moshe, a través de Moisés. Y sabemos que esa Torá está vigente y esa Torá debe de guardarse hoy en día. Así como también sabemos que la restauración del día de adoración santo, el día de adoración Kadosh de nuestro Abba, no es el primer día de la semana, ya lo vimos en el video de la adoración al sol, sino el Shabbat, el séptimo día de la semana, porque así está establecido desde Génesis. Se están restaurando todas las cosas. Y es también tiempo de que entendamos y que se restaure parte de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?
¿Somos la iglesia o somos el pueblo de Israel? William Norman Ewer dice, qué extraño es que Dios haya escogido a los israelitas, pero no tan extraño como quienes escogen al Dios de los israelitas, pero rechazan a los israelitas. El apóstol Pablo en Romanos 11 nos dice lo siguiente, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Adonai, nuestro Elohim, no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Romanos 11, 1 y 2. Amados hermanos, a lo largo ya de 20 años que llevo estudiando la Escritura, de los cuales fui catequista católico, seminarista católico. Estudié en un instituto bíblico de Asambleas de Dios. Fui pastor juvenil por 5 años, maestro de escuela dominical, casi por el mismo tiempo. Y durante los primeros años de mi ministerio, ignorantemente cometí un error muy común al estudiar las Escrituras. Fui influenciado por una Biblia con subtítulos equivocados y conscientemente bendecía a la iglesia y maldecía a Israel. No comprendía que al maldecir a Israel yo recibía la maldición de parte del Eterno. Para animar a la congregación aplicaba todas las escrituras a la iglesia, a nuestras denominaciones. Si era una referencia a la iglesia, la aplicaba de manera totalmente literal. Si el contexto hacía referencia a Israel, a Jerusalén, al pueblo judío, a Sión, o cualquier aspecto de trato de Elohim con su pueblo escogido, ese pasaje lo espiritualizaba para aplicarlo nuevamente a la iglesia. Sin embargo, todavía aplicaba los juicios y las maldiciones al pueblo de Israel. Sin darme cuenta, estaba enseñando la teología del reemplazo o la teología de la suplantación, sin saber que mis enseñanzas tenían ese nombre. Enseñaba una herejía semanalmente desde el púlpito y desde los salones de clase de la congregación en la cual yo estaba. Pero, ¿qué es la teología del reemplazo? La teología del reemplazo, conocida también como teología de la suplantación o supersesacionismo, enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de parte de Adonai, por parte de Elohim. Ha sido suplantado, ha sido sustituido por la iglesia del Nuevo Testamento. De esa manera, la iglesia no testamentaria es la nueva Israel, la Israel espiritual. Un diccionario de historia eclesiástica aclara que la teología del reemplazo es una enseñanza doctrinal que se originó durante la temprana iglesia, es decir, durante el cristianismo creciente. Por casi 1900 años fue el fértil terreno del cual el antisemitismo cristiano brotó, continuamente infectando a la iglesia. Dicha escuela de pensamiento tiene la premisa de que debido al rechazo judío por el Mesías, Yahshua HaMashiach, como su esperado Mesías y Salvador, Adonai, Eloheinu, ha rechazado a los judíos. Por esa razón,
por supuesta evidencia escrituraria y una posición diferida del pacto, la iglesia del Nuevo Testamento es la continuación espiritual del pueblo israelita y los nuevos herederos del pacto y de su tierra, hasta la exclusión total de Israel. Esta doctrina enseña que el pueblo israelita ya no es el pueblo escogido, ya no tiene exclusividad, y es como cualquier otra nación o pueblo en cuanto a los propósitos de Elohim. Aparte del requerido arrepentimiento, del nuevo nacimiento e incorporación a la iglesia, el pueblo israelita no tiene futuro, esperanza ni llamado en el plan de Elohim. La teología del reemplazo enseña que luego de la división entre las enseñanzas del Tanaj o del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento viene una brecha. Esta doctrina enseña que el Antiguo Testamento es dirigido específica y exclusivamente para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, mientras que el Nuevo Testamento es aplicado para la iglesia en su totalidad. La teología del reemplazo enseña que luego de la visión de Pedro en Hechos 10, da origen a lo que se llama la iglesia gentil. Esta teología enseña que el término Israel o el nombre Israel en el Nuevo Testamento no se refiere al pueblo elegido, sino que se refiere a la iglesia. Las promesas, los pactos y las bendiciones atribuidas a los israelitas en el Antiguo Testamento les han sido quitados y dados a la iglesia del Nuevo Testamento, quien los ha sustituido. Sin embargo, el pueblo israelita está todavía sujeto a las maldiciones de la Escritura, como consecuencia del histórico rechazo y rebeldía de sus antepasados. Es decir, la iglesia tiene todas las bendiciones, pero el pueblo de Israel tiene todas las maldiciones. Pero debemos confrontar esta teología del reemplazo con varias preguntas, de modo que los creyentes puedan comprender claramente la importancia y los peligros de dicha enseñanza. Es decir, mi hermano, debemos de cuestionarnos si realmente existe algo como la Israel espiritual, si realmente el Señor ha rechazado a su pueblo, si realmente hay una sustitución real de un pueblo elegido, de un pueblo el cual se le fue dada una promesa a su antepasado Jacob, Abraham, a Isaac, y el Señor los ha dejado a un lado para ahora poner sus ojos y su mirada en lo que nosotros llamamos la iglesia. Una de las preguntas que hay que hacernos es, ¿la teología del reemplazo tiene defensa histórica? ¿Por qué la teología del reemplazo ha mantenido su popularidad, aún ante el cumplimiento de una creciente cantidad de profecías bíblicas? Simplemente porque muchos creen que tienen la historia de su lado. La premisa fundamental de la teología del reemplazo es que, debido a su rechazo de Yeshua como Mesías, Elohim descartó al pueblo israelita como pueblo escogido para siempre. Como castigo, Elohim dispersó al pueblo israelita entre las naciones. Ellos perdieron la tierra de Canaán y ya no tienen el derecho legal de volverla a reclamar. Y si se considera solo la dispersión del pueblo israelita luego del primer siglo, la historia podría defender la teología del reemplazo.
Es decir, que a primera vista la evidencia histórica sería sustancial. La próxima generación a la que vio crucificada a Yahshua vio el saqueo de la ciudad de Jerusalén, la destrucción total del templo, el desarraigo del pueblo judío de su tierra y su dispersión a los extremos más distantes del Imperio Romano. Los padres fundadores de la iglesia, quienes vieron esos eventos, se convirtieron y se convencieron de que Dios había terminado con Israel y que la iglesia había tomado el lugar de Israel en los propósitos divinos. Pero las crueles legiones romanas no fueron los únicos en causarle sufrimiento al pueblo judío. La historia del pueblo judío está repleta de tragedia, tragedia tras tragedia. Para los proponentes de la teología del reemplazo, esa triste historia confirma la idea de que Dios, de que Eloheinu finalizó, dio por terminado su trato con Israel. Sin embargo, el argumento es circular porque en realidad gran parte de su sufrimiento, vino como resultado de la teología del reemplazo, en vez de haberla ocasionado. Si el antisemitismo nunca hubiese invadido la iglesia, muchas de las atrocidades que sufrió el pueblo judío durante los últimos 2000 años nunca hubiese ocurrido. Cientos de años de persecución global no significan que Dios haya rechazado al pueblo judío como su pueblo escogido. La historia, aún los pasados 1000 años, es mayor argumento contra la teología del reemplazo que a su favor. A pesar de lo horrible que haya sido dicha historia, eso no refleja el rechazo de Elohim, sino la fidelidad absoluta de Elohim hacia su palabra respecto a su pueblo escogido. La historia judía moderna sirve para desacreditar la teoría del reemplazo, la teología del reemplazo. El restablecimiento de la nación de Israel y el retorno de la dispersión del pueblo judío a su tierra no tiene precedente histórico. Ningún otro pueblo dispersado por 2000 años ha podido regresar a su antigua tierra. Si Elohim hubiese rechazado al pueblo judío y no tuviese interés en darle una nueva existencia como pueblo y nación, ¿cómo podría haberse levantado Israel de las cenizas del holocausto y establecerse como nación soberana en la misma propiedad que había perdido hace 2000 años atrás? Lo que vemos hoy día es un milagro divino de primera clase, el cumplimiento literal de las profecías bíblicas. Lo dije en el video anterior, no existe ninguna profecía dada a ningún otro pueblo que no tenga que ver con el pueblo de Israel. ¿Y qué podría explicar la perpetuidad del pueblo judío? Solo que el único y fiel Dios de Israel haya mantenido a su pueblo en su pacto, en la palma de su mano. Porque yo, oh Señor, porque yo, el Señor, no cambio. Pero eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Malaquías 3:6. No hay otro grupo étnico en la historia del ser humano como el judío, que haya florecido nuevamente luego de confrontar tan fuertes obstáculos. El ver tal perdurable existencia de Israel es ocasión de alegría. Elohim es todavía fiel a Israel, su pueblo del pacto, y también será fiel a los que se han unido a la comunidad de Israel por la fe. De manera que la historia contradice la teología del reemplazo.
Otra pregunta que podríamos hacernos o que deberíamos hacernos para validar o por lo menos demostrar si la teología del reemplazo es una doctrina bíblica es: ¿podemos honestamente defender la teología del reemplazo? No es posible que Elohim deje de amar a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Eso sería inconsistente con su carácter. Eso sería inconsistente con sus promesas. Eso sería inconsistente con su palabra. Los israelitas son importantes para Adonai. Dice la Escritura, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Mashiach. Romanos 9, del 4 al 5. El pueblo judío es amado de manera incondicional y eterna, porque los dones y el llamamiento de Adonai para con los judíos son irrevocables, como dice Romanos 11:29. Los teólogos, los predicadores, los defensores del reemplazo quieren que Elohim trate a Israel de manera diferente que a la iglesia. Un ejemplo de esto es que la teología del reemplazo usa algunos versos como el Salmo 103, versículo 12, de que Elohim alejó de nosotros nuestras transgresiones, para decir que Elohim perdona los pecados de la iglesia, pero no puede perdonar así los pecados de Israel. Sin embargo, eso no es bíblico. Eso está completamente fuera de la Escritura. Elohim recuerda sus promesas y sus pactos porque son irrevocables, tanto para el judío como para el gentil. El Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuevamente mostrará su gracia y misericordia a su amado Israel. Como dice la Escritura, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Zacarías 12:10. Es tiempo de que la iglesia deje de condenar a Israel y ore por ellos, como el profeta en el Tanaj que dice: oh Señor, en la ira, acuérdate de tener compasión. Habacuc 3:2. Yahshua se lamentó sobre Jerusalén, reconociendo que la misericordia y el perdón de Elohim hacia el pueblo judío son mayores que su rebelión y su pecado, y que nunca serían reemplazados. Él dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollinos, debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37 y 39. Yahshua le está haciendo una promesa al pueblo de Israel. Un día volverá a ellos, y ellos lo reconocerán y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Las palabras del profeta Jeremías silencian la teología del reemplazo. Como está escrito: así dice el Señor, si no hubiera permanecido mi pacto con el día y con la noche,
Y si yo no hubiera establecido mis leyes del cielo y la tierra, entonces hubiera desechado la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobernara sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos. Jeremías 33, 25 y 26. Si las leyes del cielo y de la tierra todavía están vigentes, entonces podemos saber con seguridad que Elohim no ha reemplazado a su pueblo del pacto. Y ese pueblo es Israel. Él está en el proceso de restaurar a su pueblo Israel en su tierra para él. Y él cumplirá su eterno pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y con su descendencia. Si Elohim no guarda su promesa a Israel, luego de declarar 15 veces en las Escrituras que es un pacto eterno, entonces nadie podemos tener la seguridad de que los pactos del Señor nos apliquen en un tiempo determinado. Y están excluidos de una relación con Él, estamos excluidos de una relación con Él. Porque entonces no podemos estar seguros de los pactos del Eterno y creer y pensar que los pactos del Eterno tienen vigencia. Si Adonai no cumple esas promesas con Israel, entonces la iglesia está sin esperanza. Pero Elohim sí guarda su pacto y sus promesas, aún con Israel. Podemos tener total confianza de que guarda sus promesas a quienes hemos sido injertados en el olivo. Todo creyente en el Mesías Yeshua somos injertados en el olivo verdadero, como lo explica Pablo en Romanos 11. Eso nos convierte a nosotros en el pueblo de Israel, no en un pueblo espiritual, en un pueblo físico. Porque Pablo también dice que no es judío aquel que nace judío, sino aquel que hace la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Por eso somos injertados al olivo verdadero, Israel. La siguiente pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿el Nuevo Testamento defiende la teología del reemplazo? Una doctrina teológica, y esto en cualquier instituto bíblico se los van a enseñar, una doctrina teológica debe examinar todos los textos pertinentes en las Escrituras para poder establecer una doctrina. Es decir, y de esto voy a hablar en un video más adelante, si nosotros decimos que el infierno es real, tenemos que comprobar en varias escrituras, en varios libros de la palabra, incluyendo Tanaj e incluyendo Brit Hadasha, Antiguo y Nuevo Pacto, y demostrar que en las escrituras, en varias partes de la escritura, en varias citas bíblicas, se habla acerca del infierno. Si eso pasa, es una doctrina 100% bíblica, tiene respaldo, tiene una continuidad, tiene una homogeneidad en la escritura, por lo tanto es una doctrina aceptable. Porque es un tema que se repite constantemente en la escritura. Y esto también incluye la teología del reemplazo. Vamos a mirar algunos pasajes del Nuevo Testamento, del Brit Hadasha, que imposibilitan una defensa hacia la teología del reemplazo. Gálatas 3:29. Si ustedes son del Mesías, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. La teología del reemplazo enseña que por nuestra fe en el Mesías nos hemos convertido en hijos espirituales y herederos de los pactos hechos con Abraham. Esa promesa incluye a los gentiles, pero excluye a los judíos, según la teología del reemplazo. Pero lo que estamos viendo en Gálatas 2:9 es que esa promesa, aquellos que están en el Mesías, aquellos que pertenecen a Yahshua el Mesías,
Estamos incluidos tanto como gentiles como judíos, y no hace nulo el pacto, la promesa y la bendición original con la simiente natural de Abraham. Ese versículo, Gálatas 3:29, incluye a los creyentes que no son judíos en los planes que el Eterno comenzó con Israel. La iglesia no ha reemplazado a Israel. La iglesia no es una extensión de Israel. Mateo 21:43. Por eso les digo que el reino de Elohim les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. La teología del reemplazo trata de enfatizar que Yahshua enseñó aquí en este versículo que el pueblo judío sería reemplazado. Pero hay que analizar el contexto. ¿Con quién está hablando Yahshua cuando dijo el reino de Dios les será quitado? Él hablaba con los fariseos, con los sacerdotes de esos días. No estaba hablando al pueblo en general, sino a estos fariseos y sacerdotes que habían fallado como representantes de Elohim. Y no se refería a la nación de Israel en su totalidad. La credibilidad de la teología del reemplazo sufre aún más cuando se intenta sustituir a Israel con la iglesia en los textos bíblicos. En las 77 veces que aparece la palabra Israel o el nombre Israel en el Brit Hadasha, en el Nuevo Testamento, no podemos legítimamente sustituirla con la palabra iglesia, porque el texto perdería todo sentido y carecería de integridad contextual. Vamos a considerar los siguientes versos donde hemos sustituido la palabra Israel con la palabra iglesia. Romanos 10:1 se leería así: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por la iglesia es para su salvación. La iglesia ya es salva por definición. La iglesia ya es la comunidad de los salvos. Perdería todo contexto si nosotros en ese pasaje sustituimos la palabra Israel por la palabra iglesia. Romanos 11:25 se leería así: a la iglesia le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. ¿Ven cómo no puede aplicarse? ¿Ven cómo carece de sentido el versículo? Apocalipsis 7:4 se leería: oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de la iglesia. ¿Cuáles son las tribus de la iglesia? ¿Cuáles son esas tribus? El texto pierde todo significado cuando ponemos a la iglesia en lugar de Israel. La única manera en que podamos concluir es que las profecías concernientes a Israel se refieren a la iglesia es que si las espiritualizamos y las alegorizamos, negando su sentido literal. Algunas personas han enseñado también por ahí que el Brit Hadash o el Nuevo Testamento es antisemita y por eso promueve la teología del reemplazo. Sin embargo, eso es todo lo contrario, porque los autores del Nuevo Testamento eran judíos. Si bien es cierto que pronunciaron algunas palabras muy fuertes en contra del pueblo judío de su tiempo, Yahshua mismo habló ásperamente de los fariseos en numerosas ocasiones. Pedro mismo criticó a la muchedumbre judía en el pórtico de Salomón, en Hechos 23. No obstante, esas discusiones entre judíos, incluso las más negativas, reflejan diferencias entre hermanos, no acusaciones desde fuera. Efesios 2, del 11 al 18, recalca la relación que debe existir entre el pueblo judío y los gentiles, la llamada iglesia gentil. Los de la incircuncisión ahora han sido acercados por la sangre de Yeshua.
pero en ningún momento estos sustituyen a los de la circuncisión. El Mesías, nuestra paz, ha unido al pueblo judío y al pueblo gentil. Ha derribado la pared intermedia de separación para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Elohim a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Por medio de Yeshua, ambos tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Nadie ha reemplazado y nadie ha sustituido a nadie. La identidad de la iglesia en Elohim no permite que ignoremos el continuo plan de Elohim con Israel. La existencia de la iglesia no niega la existencia y el propósito de Israel. Nuestra identidad no depende de una negación del verdadero Israel, sino que es confirmada en el Mesías y entrelazada con Israel. La iglesia no suplanta, no sustituye, no reemplaza a Israel, sino que nosotros, los que en algún momento fuimos gentiles, nos hemos unido a Israel y ambos seremos una sola entidad. La promesa para el pueblo de Israel es que éste va a ser restaurado y redimido, nunca reemplazado. Hay promesas en el Brit Hadashah para el pueblo judío que no pueden ser adjudicadas a otra nación o a algún otro pueblo, tal como dice Romanos 11, 26 y 27. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. La escritura es clara, hermanos. La escritura no se puede equivocar. Los pactos de Adonai con Israel son eternos. En la simiente de Abraham, todas las naciones de la tierra han sido bendecidas. Porque por la simiente de Abraham vino el Mesías, como nos lo declara Romanos 9, del 4 al 5. El Señor recuerda su pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Una promesa por 1000 generaciones. Los actuales israelitas son los antiguos israelitas y a ellos todavía pertenece la adopción como hijos y la gloria y los pactos y la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. El Evangelio y el Mesías Yeshua vino primero al judío, luego al griego. Como dice Romanos 1:16 y Mateo 10:5 y 7 y 15:24. Ambos son nombrados porque hay una distinción entre los propósitos divinos con ambos. Pero no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en el Mesías Yeshua. Gálatas 3:28. Así como los papeles del hombre y la mujer son distintos, pero iguales delante de Adonai, los propósitos de Adonai para los judíos, para el pueblo de Israel, son diferentes pero aún iguales ante el Señor. El cumplimiento de la profecía ha evidenciado la falsedad de la teología del reemplazo. Las profecías de los finales tiempos, que se cumplen a una velocidad cada vez más rápida, continúan apoyando la completa redención del pueblo de Israel. Romanos 11:26. La restauración del pueblo de Israel en su tierra, la renovación de su relación con Adonai, como dice Isaías 11, Isaías 43, Isaías 49 y 60, Jeremías 16.
Ezequiel 35 al 37, y como nos lo explican y como nos lo revelan los profetas menores. Los judíos son todavía judíos. Israel es todavía Israel. Y la asamblea que cree en el Mesías es todavía la asamblea que cree en el Mesías. La iglesia es todavía la iglesia. El pueblo de Israel será siempre el pueblo del pacto de Adonai. Y por medio de Israel todas las naciones han sido bendecidas. ¿Fue reemplazado Israel realmente? De ningún modo. Adonai no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Adonai. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, porque los dones y el llamamiento de Adonai son irrevocables. Cuán profunda son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Adonai. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Tal vez el mensaje de hoy no les quede tan claro. Para esto, más adelante iniciaremos una nueva serie. Porque debemos entender entonces, ¿está hablando de dos pueblos diferentes? ¿Está hablando del pueblo de Israel y el pueblo o la iglesia? ¿Hay dos pactos? ¿A quién le corresponden unas promesas y a quién le corresponden las otras? No. Como lo dijimos hace un momento, tanto del pueblo elegido, el pueblo de Israel, como el pueblo gentil, el Señor hará un solo hombre, un solo pueblo. Para esto tenemos que entender la doctrina de la casa de Efraín. Restaurar nuestra identidad. Saber qué pasó con la dispersión de la casa del norte y la permanencia de la casa del sur. Solamente les puedo adelantar que todos los creyentes en Yeshua, todos los creyentes en el Mesías, pertenecemos a la casa de Efraín. Por lo tanto, nosotros, la mal llamada iglesia, también somos Israel.